Para terminar nuestro contacto con Cloud Firestore, vamos a ver cómo serían consultas un poco más variadas, cómo comprobar si un valor está en cierto rango, por ejemplo, y también recapitularemos un poco. Veremos qué detalles hay que tener en cuenta, porque es algo muy distinto a la base de datos SQL que estarán más acostumbrado o acostumbrada a manejar. El primer detalle, ¿qué formato básico van a tener las consultas? Pues simplemente lo que haremos es, antes del punto get, añadiremos algo más. Por ejemplo, quiero que la capital de la ciudad sea no sé cuál, o quiero que la población sea no sé cuál, o quiero, en este caso por ejemplo, ver si esa ciudad es una capital. Pues lo que añadiremos es, entre el punto collection y el punto get, una cláusula where. Y habrá distintas sintaxis para where, habrá un equal to, un less than, cosas por el estilo, de forma que recuerda mucho al lenguaje natural en inglés. Este ejemplo lo que haría es decirme las ciudades para las cuales el campo es capital sea verdad, es decir, las capitales de su país. Entonces vamos a ver unos pocos ejemplos moderadamente variados. Por una parte, partimos de una colección de ciudades. ¿Qué haríamos para ver si el país es un cierto país o tiene un cierto código? Pues usaremos un where equal to. Indicamos nombre de campo y valor de campo. Podemos también comprobar si es menor con cierto valor o mayor con cierto valor con where less than o where greater than. Por ejemplo, podríamos ver si la población de ese país es menor que 100.000 habitantes. Esa misma idea se puede aplicar también a cadenas de texto. Por ejemplo, ciudades cuyo nombre sea mayor que o igual a Madrid serían las que empiezan por M y letras posteriores, por N, por O, por P, por Q. Y dentro de la M, las que tuvieran una letra M, A y algo menor que la D, que empiezan por Mac o por MAV, por ejemplo, no aparecerían. Es decir, serían las que aparecieran a partir de Madrid hacia el final de un diccionario. Como también tenemos campos que pueden ser arrays, que pueden contener un bloque de datos, tenemos un array contains para ver si en ese array existe ese valor concreto. Por ejemplo, para cada ciudad podríamos tener un dato zonas, que fuera un array de los distintos barrios, las distintas, como lo quieras llamar, que contiene esa ciudad. Pues así, por ejemplo, podríamos ver si entre esas zonas existe una que se llame puerto. ¿Qué ocurre si queremos ver si cumple dos condiciones a la vez? Pues las pondremos una a continuación de la otra, separadas por puntos. Por ejemplo, esta condición sería que el país, su código sea una E, por ejemplo España, y que el nombre de la ciudad sea Toledo. Por eso es que Toledo la hay en varios países distintos. Un detalle, eso equivale a un operador AND. Tiene que cumplir las dos condiciones a la vez. Ahora detallaremos un poco qué ocurre con los operadores OR. Peculiaridades que tienes que tener en cuenta. Por una parte, por ejemplo, si estás acostumbrado o acostumbrada a SQL, puede que eches en falta cosas como el operador MAX. No hay un MAX, claramente. Lo que habría que hacer es ordenar y limitar. Por ejemplo, decir, quiero que me ordenes por habitantes, por nombre, por lo que fuera, o de forma ascendente o de forma descendente. Y luego con punto limit, hacer que además solo aparezcan las primeras N, la primera, las dos primeras, las tres primeras, fichas o documentos que cumplan esa condición. Otra peculiaridad, lo veremos un poco más dentro de un momento, es que no existe el like. Con lo cual, si quiero buscar por prefijo, las que empiecen por A, las que empiecen por B, por ejemplo, lo que tendré que hacer es un mayor que y un menor que. Por ejemplo, las ciudades que empiezan por A serán las que su nombre es mayor o igual que A y estrictamente menor que B, con el agravante además de que distingue mayúsculas y minúsculas. Si alguna estuviera escrita en minúsculas, me rompería esta condición de búsqueda. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues muchas. Una, por ejemplo, la hemos adelantado ya. No hay un like, como el que puedes estar acostumbrado o acostumbrada en SQL. No puedes hacer una búsqueda difusa por contenido. Tendrías o que descargar los datos y comprobar dentro de ellos, o que usar proveedores de búsqueda de terceros, pero no es algo que sea inherente a Firestore como tal. También bastante crítico, no existe un OR. Si quiero saber que el país empiece por A o el país empiece por C, tendré que hacer dos consultas y luego combinarlas yo desde dentro de mi aplicación. No habrá una forma de hacerlo para que me devuelva solo esos datos directamente.
Tampoco permite saber si no tiene un cierto valor. Para obtener los que no den una cierta condición, habrá que jugar con condiciones del tipo mayor que, unidas a condiciones del tipo menor que. Además, no se puede comparar rango en más de un campo. Por ejemplo, no puedo decir, dime aquellos países que su población sea mayor de 100.000 y la cantidad de vehículos matriculados sea mayor que 50.000. Si uso un greater than, ya no podré hacer comparaciones de rango en otros campos distintos. Sí que puedo decir que la cantidad de vehículos esté entre 100.000 y 200.000. Pero si comparo con un greater than en vehículos, ya no puedo comparar en población y al contrario. Y muchas más. Estas son solo algunas de las que a mí me parecen más significativas. ¿Por qué te digo todo esto? Pues porque no se debe olvidar un detalle muy importante, que es que no es una base de datos SQL, es una no SQL. Hay operaciones que se hacen de forma radicalmente distinta. Es algo que está pensado para volúmenes de información grandes y no estructurados. Si tu información está muy estructurada o según el tipo de consultas que quieres hacer, una base de datos no SQL quizás no sea la solución adecuada. Y otro detalle que debes tener en cuenta es que no vamos a hacer un ejemplo de ListView, porque no es habitual en bases de datos remotas como esta pedir toda la información, pedir todos los registros o todos los documentos que cumplen un cierto criterio. Por dos motivos. Por una parte, por tráfico, para no sobrecargar la red pidiendo información que quizás no necesitemos. Y por otra parte, incluso por precio, porque en los planes gratuitos suele haber un cierto número de conexiones, un cierto número de descargas, un cierto número de escrituras, a partir del cual o se nos bloquea o habría que pagar. Y en los planes de pago igual, se paga por la cantidad de uso, con lo cual hay que optimizar esa cantidad de información que se envía y que se recibe. Un caso real, con que una colección, el equivalente a una tabla, tenga 100 datos, si mi límite fuera de 10.000 lecturas en un día, que puede parecer muchísimo, quiere decir que en cuanto actualizara 100 veces la pantalla, tanto yo como el conjunto de todos mis usuarios, imaginaos que tengo 50 usuarios de mi app, con que cada uno actualizara la pantalla 2 veces ya serían 100 veces. Multiplicado por esos 100 registros que descargo ya serían 10.000 lecturas. Ya habría superado mi límite diario. Con lo cual puede ocurrir o que deje de funcionar o que me empiecen a cobrar dinero. Entonces suele ser necesario cuidar un poco qué cantidad de información se envía y qué cantidad se recibe para optimizarlo. Pero como siempre terminamos con un ejercicio propuesto. Para practicar esas consultas vamos a hacer simplemente el anotar de cada país un nombre, una capital, una población. Pero vamos a añadir 4 consultas que tendrás que hacer. Por una parte, buscar los países que tengan una cierta capital. Si yo digo que la capital sea, por ejemplo, Quito, tiene que decirme el país correspondiente, con lo cual será una búsqueda exacta a partir del nombre de la capital. Tendrá que poder decir también qué países tienen la población entre dos valores dados, por ejemplo, entre 5 y 10 millones de habitantes, con lo cual tendrás que enlazar dos condiciones. También tiene que poder saber el usuario cuál es el país con la población más alta de todos los que hay guardados en nuestra base de datos. Y ya sabes, para eso necesitarás un order by y un limit. Y además le deberemos poder decir qué países empiezan por una cierta letra. Y eso ya sabes que será un greater than y un less than aplicados al campo del nombre.